En este capítulo vamos a ver cómo simplificar funciones lógicas mediante el método tabular de Carnot. El método tabular de Carnot se basa en el uso de unas tablas o mapas denominadas de Carnot. Son distintos según el número de variables a simplificar. Normalmente se usa solo para un número de variables comprendido entre 2 y 4 variables, ya que para 5 o más variables el sistema se complica un poco y es recomendable utilizar métodos alternativos como por ejemplo el de Quine-McCluskey. En la figura podemos ver tablas de 2 variables con 4 casillas, tablas de 3 variables con 8 casillas y tablas de 4 variables con 16 casillas. Partiendo de la tabla de la verdad o de la expresión algebraica de una función, se sitúan los unos si trabajamos con minterm o ceros si trabajamos con maxterm, según convenga, en las respectivas casillas que representan las combinaciones de las variables que existen en esa función. Seguidamente, se agrupan los unos en bucles con un número de casillas que sea potencia de 2, es decir, con 1, 2, 4 u 8 casillas, según proceda, teniendo en cuenta que dichas casillas deben ser adyacentes o estar situadas simétricamente, es decir, no puede haber un bucle que contenga casillas en diagonal. En cada bucle no puede existir una casilla que represente al estado lógico contrario al deseado, es decir, no podemos agrupar en bucles que contengan unos y ceros. Se deben intentar agrupar todos los unos con el menor número de bucles indispensable, procurando hacerlo lo más grande posible, aunque se tenga que utilizar unos contenidos ya en otros bucles. A continuación, se extrae de cada bucle la expresión algebraica que le corresponda, anulando en cada caso las variables que adquieran los dos estados lógicos para un mismo bucle. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos 3 tablas de Carnot de 4 variables con sus 16 casillas. En la parte izquierda vemos la primera tabla, en la que aparecen 4 unos en las esquinas. Recordamos que las tablas de Carnot, son como una esfera, es decir, la parte izquierda y la parte derecha serían adyacentes y la parte superior con la parte inferior serían adyacentes. Es decir, estos 4 unos, aunque están separados, son adyacentes entre sí. Por lo tanto, podemos hacer un bucle de 4 casillas, que en este caso nos dará la combinación C negado A negado. Si nos fijamos, en la parte superior, en los dos unos que tenemos la combinación para D y C, que sería 0, 0, 1, 0. Vemos que la variable correspondiente a D cambia de 0 a 1, por lo tanto la descartamos, y la C se mantiene en 0, por tanto sería C negada. En la parte izquierda tenemos B y A. En las combinaciones 0, 0, 1, 0, vemos que B pasa de 0 a 1, por tanto descartamos, y A se mantiene a 0, por tanto sería A negado. Así pues, este bucle de 4 casillas nos daría C negado A negado. En la tabla del centro podemos hacer un primer bucle de 8 casillas, en la que vemos que tanto por la parte superior D y C cambian de valor de 0 a 1, por tanto se descartarían, y en la parte izquierda vemos que la combinación de B y A son 0, 1, 1, 1, B pasa de 0 a 1, por tanto queda descartado, y A se mantiene en valor 1, por lo tanto su valor sería A. Podemos hacer otro bucle de 4 casillas para coger los dos unos que nos han quedado libres, y en este caso en la parte superior vemos que D y C valen 0, 1, por tanto será D negado C, y en la parte izquierda tanto B como A cambian de 0 a 1, por tanto se descartan. Así pues, en este caso la combinación sería D negado C más A. En la tercera tabla vemos que tenemos 8 unos separados entre sí. Podemos hacer un bucle con los dos unos superiores y los dos unos inferiores, y en este caso veríamos que DC tenemos la combinación 0, 1, 1, 1, D cambia de 0 a 1 y queda descartado, C mantiene su valor 1, por tanto sería C, y en la parte izquierda veremos que B y A, para esos dos bucles que tenemos, B y A vale 0, 0, 1, 0, es decir, B cambia de valor 0, 1, se descarta, y A, que vale 0, se mantiene, sería A negado. Con lo cual, esta combinación de este bucle de 4 casillas sería C A negado. Para los 4 unos que nos quedan podemos hacer otro bucle único de 4 casillas, que en este caso nos dará C negado A. Vemos que por la parte superior D y C valen 0, 0 y 1, 0, D cambia de valor, por tanto no lo cogemos, C mantiene el valor 0, por tanto es C negado, y por la parte izquierda vemos las casillas
de B y A que son 0, 1, 1, 1. B cambia de valor y lo descartamos, y A que se mantiene a 1, cogemos A. Por lo tanto, este bucle será C negado A. Vamos a ver un ejemplo. Simplificar f igual a CBA más CBA negado más CB negado A negado más CB negado A más C negado B negado A más C negado B negado A negado. Vamos a ver cómo podemos simplificar esto por Carnot paso a paso. Lo primero que hacemos, como son tres variables, es poner nuestra tabla de Carnot con tres variables, es decir, 8 casillas. Cogemos y situamos cada uno de los términos que tenemos, en este caso CBA, como son minter, porque son suma de productos. En este caso sabemos que las variables que no están negadas valen 1 y las variables que están negadas valen 0. Así pues, CBA corresponderá a la casilla 1, 1, 1. Por lo tanto, en nuestra tabla, en la casilla 1, 1, 1, podemos poner un 1. CBA negado será 1, 1, 0, por lo tanto en la casilla 1, 1, 0 pondremos un 1. CB negado A negado, que es la casilla 1, 0, 0, ponemos un 1. CB negado A, casilla 1, 0, 1, ponemos un 1. C negado B negado A, casilla 0, 0, 1, ponemos un 1. Y C negado B negado A negado, casilla 0, 0, 0, ponemos un 1. Una vez que hemos situado los 6 unos, hacemos los bucles lo más grande posible. En este caso empezaremos con un bucle de 4 casillas que tenemos en la parte derecha, en la que vemos en las casillas de 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0, 1. Como vemos que por la parte superior C vale 1 y se mantiene, y B pasa de 1 a 0 y cambia, B lo descartamos y C lo mantenemos. Y en la parte izquierda vemos que A ha pasado de 0 a 1, también lo descartamos. Así pues, este bucle de 4 casillas nos dará la variable C. Al principio puede ser que tengamos dificultades para sacar la expresión correcta de un bucle. Hay un método que es un poquito más largo, pero quizás más efectivo, y es situar los valores de las diferentes casillas debajo de las variables, y donde vemos la variable que cambia, pues las tachamos y así nos quedará. Vamos a ver cómo haremos esto. En primer lugar, pondremos nuestras variables con el valor de las casillas. Por ejemplo, en el primer bucle tenemos la casilla 1, 1, 0, después tenemos también la casilla 1, 0, 0, tenemos la casilla 1, 1, 1 y tenemos la casilla 1, 0, 1. Por lo tanto, ahora nos fijamos y en aquellas variables que tengan los dos valores, 1 y 0, las tacharemos. Por ejemplo, en B vemos que hay unos y ceros, por tanto lo tachamos, y A también tiene ceros y unos y lo tachamos. Así pues, C se mantiene todo a 1, por lo tanto la variable que nos queda es C. Vamos con el siguiente bucle. Para coger los dos unos que nos quedaban, hacemos un bucle de 4, y en este caso vemos que por la parte superior C y B han pasado de 0, 0 a 1, 0, C ha cambiado de valor, por tanto lo descartamos, B se mantiene a 0 y sería B negada. Y por la parte izquierda A pasa de 0 a 1, por tanto se descarta. En este caso este bucle nos quedará con B negado. Vamos a verlo con el método anterior que hemos explicado. Ponemos nuestra variable 0, 0, 0, la casilla 0, 0, 1, la casilla 1, 0, 0 y la casilla 1, 0, 1. Nos fijamos y vemos que C tiene los dos valores, ceros y unos, lo tachamos, y A también tiene valores ceros y unos, lo tachamos. Así pues nos queda B, que vale 0, por lo tanto B quedará como B negada. Y por lo tanto nuestra solución final será C más B negado. Otro ejemplo, simplificar f igual a c negado b negado a negado más c negado ba más cba negado más cb negado a. Bien, ponemos nuestra tabla y a simple vista podemos ver que en principio no podemos hacer ninguna agrupación de más de un 1. Por lo tanto, podemos deducir que esta tabla no se puede simplificar por Carnot. ¿Qué ocurre? ¿No existe otro método de simplificación? Pues sí, podemos intentarlo, si os acordáis, por el método de los teoremas y postulados del álgebra de Boole. En este caso vamos a aplicar el álgebra de Boole y vemos que en nuestra expresión podemos sacar factor común c negado, que multiplicaría a b negado a negado más ba, y a c, que multiplicaría a ba negado más b negado a. Si recordamos, b negado a negado más ba
equivaldría a la expresión algebraica de una puerta XNOR, o una NOR exclusiva, y B A negado más B negado A equivale a una puerta XOR o una puerta OR exclusiva. Así pues, nos quedará una expresión que será C negado que multiplica a B exclusivo A todo negado, más C que multiplica a B exclusivo A. Bien, si llamamos Y, por ejemplo, a B exclusivo A, Y negada sería B exclusivo A todo negado, en este caso podríamos tener que F sería igual a C negado por Y negada más C por Y. En este caso vemos igual que C negada Y negada más CI equivale a la expresión algebraica de una puerta XNOR, por lo que al final, sustituyendo valores, tendríamos que F sería igual a C exclusivo Y todo negado, lo cual equivale a C exclusivo B exclusivo A todo negado, es decir, una puerta XNOR de 3 entradas. Y de esta manera tendríamos esta función totalmente simplificada. Funciones incompletas. Una función es incompleta cuando determinadas combinaciones de las variables de entrada no se presentarán nunca, ya sea porque están inhibidas mecánicamente o bien porque no pertenecen al código utilizado para transmitir la información. Vamos a ver cómo se representan las funciones no definidas. Se pueden expresar por cualquier método conocido hasta ahora. Si se representa numéricamente, pondríamos f igual a sigma de 4, 1, 3, 5 y 7, más sigma de phi 8, 9 y 10. En este caso sigma, recordamos que representaría minterm, serían 4 variables, y sigma de phi representaría las combinaciones de los términos que no nos importarían porque no se van a dar nunca. Si se utiliza una tabla de la verdad, se pone en su lugar una X. En las tablas de Carnot se coloca igualmente una X en lugar de un 1. Estas X de las tablas de Carnot se pueden utilizar como 1 o como 0 a la hora de simplificar funciones. Es decir, si nos interesa hacer bucles con las X, las podemos coger para hacer un bucle mayor, pero si queda alguna X suelta, no nos importa que no pertenezca a ningún bucle. Ejemplo. Simplificar por el método de Carnot la siguiente función. F igual a sigma de 4, 1, 3, 6, 8, 10, 11 más sigma de phi 0, 2, 4, 12 y 13. Vamos a simplificar por Carnot. Hacemos nuestra tabla de Carnot de 4 variables, por tanto 16 casillas, y situaremos un 1 en aquellos valores que están dentro de paréntesis de sigma de 4, por ejemplo, las casillas correspondientes al 1, al 3, al 6, al 8, al 10 y al 11, y colocaremos una X a las casillas correspondientes al sigma de phi, que son el 0, el 2, el 4, el 12 y el 13. Vamos a hacer un primer bucle de 4 casillas, cogiendo tanto los unos como las X, y en este caso el primer bucle nos dará D negado, C negado. Cogeremos otro bucle de 4 casillas para coger este 1 de aquí abajo, que nos dará D negado, A negado. Cogemos los dos unos de la parte inferior derecha con un 1 y una X de la parte izquierda. Y hacemos un bucle de 4 que nos dará C negado B. Y por último, ese 1 que nos queda, podríamos cogerlo de dos maneras. Por lo tanto, podremos tener dos posibilidades. La primera posibilidad es coger un bucle de 4 con las 3X superiores y el 1, y nos daría B negado A negado. O bien coger ese 1 con las 4 esquinas, y en este caso nos daría C negado A negado. Así pues, tendremos dos posibles soluciones finales. F sería igual a D negado C negado más D negado A negado más C negado B más cualquiera de las dos expresiones de C negado A negado o B negado A negado. Recordad que podéis tener más información en la página de etro-facil.blogspot.com.